Marcelo Acuistapache, señores. Hola, Marcelo. Bravo, Adelante, Marce. ¿Qué haces, viejo? ¿Andás bien? Muy bien, ¿y tú? Adelante. ¿Cómo Muy estás? bien. Hola. Marce, Gusto bienvenido. verlos. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Ya habíamos comentado y adelantado Sí. la semana pasada Sí. del tema de hoy. Sí, hoy vamos a traer al recuerdo un caso que fue muy mediático. Ocurrió en el 4 de mayo del 2008. El caso de una niña de 11 años, Pamela Silva, que estaba en Maldonado y ella estuvo llamando, aparentemente, bueno, después se supo que salió, se escapó de la casa, aparentemente no se iba a algún lugar a reunirse con unas amigas y empezaron a seguirla y parece intentó comunicarse al 911, pero se comunicaba al 911 de Montevideo y se le cortaba. Y bueno, y después lamentablemente el 4 de mayo del 2008 apareció asesinada con una muerte muy grotesca, muy terrible. La golpearon, estaba tirada en un baldío. Y a mí, cuando me levanto esa mañana, me sorprendió la noticia, y no es habitual, pero me empezó a venir información. Me vino la información asociada a la muerte de ella, una muerte violenta, y veía que había un hombre barbado, que tenía algo en la cabeza, una capucha, un gorro, y tenía un carro y un caballo, y el caballo tenía una mancha en el anca izquierda. Era como muy particular. Esa persona era mayor a 50 años. Y bueno, y esa información estaba latente ahí, y lo que hice fue anotar. Me acuerdo en la mañana justo llevé al colegio a mis hijos, y después me puse con eso, me puse a anotar, hice el dibujo, y enseguida me puse en contacto con... Yo había colaborado en algunos otros casos en Maldonado, por el caso de Natalia Martínez, y bueno, y había César Alves, era el comisario en el caso de homicidios. Incluso yo había estado colaborando también en el caso de la muerte de otro periodista que había aparecido también, había aparecido fallecido. Y bueno, me puse en contacto con un periodista de Maldonado, y él me puso en contacto con Alves, con el comisario. Y le pasé mi información y le dije que... esos datos y esos dibujos. Le pasé esos datos y esos dibujos, y de hecho fue lo primero que él puso en la carpeta del pizarrón de investigación. Yo se los mandé por mail, los imprimió, y bueno, y era a mi criterio el homicida de Pamela. Era Cuando un vos te llega la información, también te llega que ya estaba muerta, ¿enseguida la mató? Es que yo me enteré por la noticia de que apareció muerta. Ah, cuando apareció muerta te enteraste. Ella apareció muerta, o sea, ella no es que a mí me llamaron porque ella desapareció. O sea, yo me enteré con la noticia. Seguro. La noticia me impactó. A vos lo que te llega información del asesino. Claro, me llegó información del asesino porque fue como un reflejo de la noticia. Cuando vi la noticia, me impactó tanto por las características, que empecé a recibir esa información. ¿Esas fotos que vemos son de la reconstrucción? Esa fue la reconstrucción un año después. Pero las características del homicida... Estamos viendo y sí. O sea, fue un año después, tenía 59 años, tenía un carro y un caballo. El caballo tenía una mancha en el anca izquierda. De hecho, él la empieza a perseguir, eso nos enteramos después, pero él la empieza a perseguir y trata de abusar de ella, y bueno, y ella se resiste. Y como él tenía antecedentes de violación y ya había estado preso, él tenía miedo de alguna manera que ella lo fuera a reconocer, porque vivía bastante cerca de donde vivía ella, y lo fuera, digamos, de alguna manera nuevamente a procesar, y no quería volver a la cárcel. Entonces simplemente decidió matarla de la manera más atroz, ¿no? Y después las características fue que la mató en un lugar... La mató a golpes. Bueno, él la mata, le da aparentemente un puñetazo fuerte, con eso la desmaya, y después con un martillo. No, bueno. Y después, bueno, no sé, usa un palo, una estaca también. Sí, digo, es una cosa espantosa. Pero él, una vez que ocurre el homicidio, traslada en el carro el cuerpo de Pamela bastante trayecto, y lo tira en otro lugar.
Lo que pasó fue que, bueno, toda la información que yo pasé quedó, digamos, por bajo. Él, si bien tenía antecedentes por violación y había estado preso y estaba en el entorno, porque vivía bastante cerca, no fue, digamos, sospechoso, no fue entrevistado. Incluso toda la investigación giró en torno al padrastro de Pamela, y lo tuvieron investigado, incluso lo tuvieron allí en averiguaciones, y nada permitió ubicar al asesino. Un año después de este suceso, las hijastras de este señor sospechaban desde un principio que él podía tener algo que ver con la muerte de Pamela, porque el día que apareció esa noticia macabra, él llega a su casa aparentemente con la mano lastimada, como que había golpeado a alguien, sí. Y ese mismo día intentó vender el carro y el caballo que tenía, que eran sus únicas pertenencias, digo. Para de alguna manera, digamos, no dejar evidencia, o que no hubiera ninguna evidencia, digamos, como que lo pudieran inculpar. Al año ellas tenían miedo, porque aparentemente tomaba alcohol y era muy violento, y tenían miedo de que él pudiera tomar algún tipo de represalia sobre ellas, y se animaron a denunciarlo. Y fueron a denunciarlo. Y justamente cuando lo denuncian y empiezan a ver todas las características, ahí el comisario recuerda la información que yo había pasado un año antes y empieza a buscar el material, y el primer material que él tenía referente al homicidio era el mail que yo había enviado. ¿Fue suficiente todo las pruebas, todo? Él confiesa al final. Bueno, al principio niega, después termina confesando, ¿no? O sea, con tanto lujo de detalle de que solo el homicida era capaz de digamos, de declarar algo tan ajustado a derecho, digamos, como ocurría en eso, ¿no? Pero a lo que voy es que la información que yo recibí, digo, no buscando información, pero a veces ocurre, terminó coincidiendo con las características, la edad y el carro de caballo, que de alguna manera un año después se terminó definiendo, ¿no? Y bueno, son casos que impactan. Está preso, ¿no? Sí, todavía. Y yo supongo que sí, o sea, estamos hablando que son unos cuantos años, no sé, la verdad que la justicia a veces habría que averiguar, pero sí. A veces nos enteramos de las condenas y no podemos creer, ¿no? Es verdad, ¿no? Sí, tipo sí, que de repente no tendría que salir más. Exacto. Por supuesto, digo, y más con antecedentes, ¿no? De esas características. Yo tenía antecedentes de abuso a menores aparte, ¿no? Y estaba... Sí, pero aparte había estado procesado por una violación, estuvo varios años el preso. Claro. Entonces él, aparentemente, el miedo que tenía era eso, ¿no? Bien. De que lo volvieran a procesar. Pobrecito. Pero bueno. Marce, adelantame algo. ¿Qué va a ser el lunes que viene? Y bueno, el lunes que viene pensaba hablar con el tema de adicciones, pero relacionado a una adicción que hay aparentemente, según las investigaciones o los censos, hay unas 40.000 personas uruguayas con problema de adicción a la ludopatía. Bien. Algo que parece tan intangible, se puede resolver en una sola sesión, como estamos acostumbrados. Nosotros, ¿En una sola sesión. Nosotros lo que hicimos el desarrollo para el tema de ludopatía, trabajamos con los cascos de realidad virtual, y se trabaja de forma individual. Hay gente que ha perdido su vida. Pero por el juego, hay casos terribles. Hay gente que su vida literalmente... Bueno, por supuesto, porque se ha suicidado. El tema de la ludopatía que lleva a la mentira, porque la persona tiene que de alguna manera mentir para explicar el tiempo que no está en su casa o que no está en los lugares que habitualmente ocurre. Y después el tema de que, bueno, es tan intenso el deseo por jugar que a veces no tiene dinero para sacar y empieza a sacar dinero de su trabajo, o empieza a sacar dinero en vez de pagar las cuentas, lo utilizan, o empiezan a sacar préstamos. Está bueno, no poliemos nada, dejemos para el lunes, pero bueno, es esa cosa increíble, ¿no? Porque yo siempre me preguntaba, digo, aquel que pueda tener esa adicción es porque alguna vez ganó, pero no. Bueno, es otra cosa. Lamentablemente, digo, el juego siempre está pensado, digamos, justamente, digo, las probabilidades de ganar son mucho menos de la... Claro, o sea, siempre está pensado... O cortita nada más, porque ya me intrigó mucho. La adicción al juego te lleva a que, porque tenés en tu cabeza de que podés llegar a ganar $1 millón en un momento. Siempre está la expectativa. El cerebro racional, digamos, disfruta de esa posibilidad de ganar, ¿no? O sea, la sensación... ¿Qué te gana? La sensación de poder ganar. De poder ganar, claro. Eso es el deseo, y es un tema químico también, pero es un tema químico por la posibilidad de ganar, pero después también están todos los otros juegos
asociados a, digamos, a la apuesta, que está vinculado con la luz, el color, los estímulos de sonidos. Está todo estudiado, digamos, para que el cerebro racional tome poder y genere mucha adrenalina. Pero alrededor del ludópata hay toda una industria, ¿no? Pero sin duda. Los juegos, sin duda. el prestamista, y está todo, los bancos. está todo. Pero lamentablemente sí, muchas veces terminan de la peor manera porque, digo, han agotado todas sus posibilidades, han perdido amigos, han perdido familia, Además, han perdido todo. Hay cosas que la vemos en la televisión, en las películas, pero son reales. Gente Por que supuesto. apuesta su casa. Por supuesto, Por ejemplo, todo. por decir algo. Apuestan todos, ¿no? En muchos países, digamos, del tercer mundo terminan entregando a sus propios hijos muchas veces por el tema de las apuestas, ¿no? El lunes hablamos de El todo lunes eso. lo hablamos. Gracias, entonces. Marcelo. No, por favor, un placer. El aplauso para Marcelo, señores.